Celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono de la Iglesia romana y mártir, nacido en Huesca, según la tradición. San León Magno narra su deseo de compartir la suerte del Papa San Sixto II en su martirio, pero se quedó vivo todavía. Muere el Papa y él tenía el deseo de acompañarle, porque era un diácono de San Sixto. Y acusado de poseer inculcables riquezas, fue arrestado durante la persecución del emperador Valeriano, el año 258. Y habiendo declarado ante los jueces que la única riqueza de la Iglesia eran los pobres, y a los que vinieron a apresarles, que estaba la Iglesia cerrada, les abrió las puertas y les dijo: estos son los tesoros de la Iglesia, todos los pobres que estaban metidos dentro. Pues atendidos esos pobres con las limosnas de la comunidad cristiana, él fue condenado a morir con el suplicio del fuego. Su cuerpo fue enterrado en Roma. A él nos encomendamos, para que le demos al Señor toda nuestra vida, gastándonos, dándole todo por la salvación nuestra y la de los demás. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmarnos de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. Él que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me sigue no camina en tinieblas, dice el Señor, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme,
que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. En este día, la liturgia nos da unas pautas y unas luces que serán muy útiles, porque San Pablo, en esa segunda carta a los Corintios, en la primera lectura, pues nos ha hecho un examen. ¿Qué podemos hacer? Basta con leerlo. El que siembra tacañamente. Eres un tacaño, pero no solo para las cosas económicas o para las cosas físicas o materiales. No, y para la vida también. Tú siembras bien, siembras con generosidad. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué testimonio doy en casa? ¿Cómo estoy sembrando desde que me levanto hasta que me acuesto? El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Segundo punto, cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza. ¿Cómo doy yo? ¿Cómo me doy a los demás? ¿De corazón? ¿Con disgusto? ¿A la fuerza? Y explica San Pablo, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. O sea, que el Señor nos está pidiendo que sigamos los consejos de San Pablo. Después dice, quítate el miedo, porque te da miedo darte. Y como ha dicho el Señor, repartió entre los pobres, es lo que hizo San Lorenzo, repartió abundantemente a los pobres su justicia y el que hace eso permanece eternamente. Bueno, es sembrar. Y a eso va el Señor con su Evangelio. Jesucristo dice, si el grano de trigo no muere, no dará fruto. El grano que quiera seguir como grano y no darse, que le tenga miedo a la humildad, que no esté dispuesto a sufrir un poco o a desaparecer como grano, ¿cómo ha de dar fruto? Si el grano muere, nacerá una nueva planta. Pero es necesario dejar de ser grano para dar todo ese fruto. Fijaros que Jesús, el Papa nos lo decía, usa esa imagen sencilla, sugestiva, la del grano de trigo, que al caer en la tierra muere para dar fruto. En esa imagen encontramos, decía él, otro aspecto de la cruz de Cristo, el de la fecundidad. La cruz de Cristo es fecunda. La muerte de Jesús, de hecho, es una fuente inagotable de vida nueva, porque lleva en sí la fuerza regeneradora del amor de Dios. Y nosotros, inmersos en este amor por el bautismo, los cristianos, podemos convertirnos en granos de trigo y dar mucho fruto. ¿Y yo qué hago? ¿Sé que soy grano de trigo? ¿Quiero dar todo? Al igual que Jesús, perder la propia vida por amor a Dios y a los hermanos. Bueno, pues el Señor que nos está invitando, pues a que nuestra vida sea una entrega total, que todo esté lleno de amor, hasta el punto de que esté colmado. Cada hora me la llevo colmada de arriba abajo. Nos invita a tener una actitud de confianza completa y sin reservas a la salvación del reinado de Dios. O sea que así es como Dios salva, nosotros no somos el Salvador. Nosotros colaboramos o estorbamos. Esa actitud, que es una inclinación constante y conducta, nos la enseña Jesús, no solo con palabras, sino con su misma vida, con su muerte, con su resurrección, que no es una teoría. A recordar las palabras de Jesús, nadie tiene mayor amor que quien da la vida por los que ama. Y es muy claro y una señal muy importante para el amor humano, para el amor divino, para la fraternidad, para el amor filial, para todo. ¿Qué es amar? Darse, dar la vida. El que entrega su vida por los demás, ama de veras. Se olvida de su propio interés y de su propia seguridad y lucha por una vida digna y libre de todos. Para todos, claro. El martirio de San Lorenzo sucedió en los orígenes de la Iglesia, pero entonces y siempre los mártires y los mejores cristianos han dado su vida por los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pues ahora nos toca a nosotros y nos podemos preguntar, cada uno de nosotros, después del examen de San Pablo y de lo que nos ha dicho Jesús, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar?
Cuando terminó la JMJ, el Santo Padre en la misa última del envío daba las pautas para seguir a Cristo y darlo todo poco a poco hasta el final. Seguirlo de cerca y no abandonarle. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, decía a los jóvenes y a toda la Iglesia y a todo el mundo, lo que habían vivido juntos. Es hermoso lo que han rezado y tanta alegría de corazón que rezumaba por todas partes. Y entonces decía él, nos podemos preguntar, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Quisiera responder a este interrogante y dijo, con 3 verbos, resplandecer, escuchar y no tener miedo. Repito, ¿qué nos llevamos? Recordad estas 3 palabras, decía, resplandecer, escuchar y no tener miedo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de cada una. Primera, resplandecer. Era el día de la transfiguración, pues Jesús se transfigura, y el Evangelio nos dice que su rostro resplandecía como el sol. O sea, nos volvemos luminosos cuando nos damos, cuando nos entregamos. Brillamos cuando, acogiendo a Jesús, aprendemos a amar como Él. Y amar como Jesús, eso me hace luminoso. Eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo, vas a ser luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, miras a vos mismo como un egoísta, ahí la luz se apaga. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? El segundo verbo es escuchar. En el monte una nube luminosa cubría a los discípulos y esa nube desde la cual habla el Padre. ¿Y qué dice? Escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Está todo aquí, en esa palabra. Y todo eso hay que hacer en la vida para entregarse y darse. ¿Estoy escuchando al Señor para las cosas que me ocurren por la mañana, por la tarde? Resplandecer, ser luminosos, la primera palabra. Segundo lugar, escuchar, para no equivocarse en el camino. Y al final, la tercera palabra, no tener miedo. No tengáis miedo. Una palabra que en la Biblia se repite tanto en los Evangelios. No tengan miedo. Estas fueron las últimas palabras que en este momento de la transfiguración, además, Jesús dijo a los discípulos. Bueno, pues el Papa nos insistía para que se nos quiten todas las angustias y el aburrimiento y la situación de desesperación. Nos han dado un ejemplo a los jóvenes. ¿Están dispuestos? ¿Y nosotros? A ustedes, decía el Papa, que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes, jóvenes y adultos, tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasados o por intentar esconder el dolor, disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes, jóvenes y adultos, que la Iglesia y el mundo necesitan como la tierra necesita la lluvia. A ustedes, jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes, jóvenes, Jesús hoy les dice, no tengan miedo. ¿Y yo qué hago? ¿Me dejo llevar de la desesperación? ¿Todavía? Vamos a pedir solo a la Virgen. María, nuestra Madre, nos acompaña en el camino. Con ella todo se supera. Y ponemos como intercesor a San Lorenzo.